El secretario general del Partido Revolucionario Democrático, a quien le damos la más cordial bienvenida. Bienvenido, Pedro. Le planteo la siguiente interrogante. ¿Cómo evalúa usted, cómo valora usted el proceso democrático electoral vivido el día de ayer en toda Venezuela? Bienvenido. Qué gusto tenerlo por acá. Sí, muy buenos días, Orlando. Gracias por la entrevista. Un saludo también a toda la teleaudiencia de Telesur. Bueno, nosotros hemos comparecido invitados por el Consejo Nacional Electoral a estas elecciones, considerando que se trata pues de un ejercicio democrático necesario para agotar una etapa en el proceso que vive prolongadamente y la crisis política que vive prolongadamente Venezuela. Somos miembros de un partido hermano de los latinoamericanos y también del pueblo venezolano, y hemos venido a acompañar al pueblo venezolano en este ejercicio. Pudimos percatarnos, vinimos con una delegación importante del partido, con miembros del Secretariado Nacional también, y pudimos recorrer varios centros electorales acá en la capital y percatarnos de que se desarrolló el proceso de la misma manera en que pudo haberse desarrollado en cualquier otro país de la región, de forma pacífica, de forma tolerante, de forma ordenada, a pesar de todas las limitaciones que vive Venezuela, producto pues del acoso internacional de Estados Unidos y sus aliados. Pudimos ver cómo se desarrolló un ejercicio de manera ejemplar acá en Venezuela, en Caracas. Claro que sí, gracias por la valoración, pero al mismo tiempo le preguntaría lo siguiente, porque efectivamente después de lo ocurrido, ¿usted cree que efectivamente hay condiciones, ya se han sentado las bases para iniciar una nueva etapa democrática? Bueno, a propósito de lo que usted mencionaba, que es muy importante, esta crisis política ha sido generada desde el exterior y por fuerzas que de alguna u otra manera han compartido el libreto con Estados Unidos. ¿Usted cree que esto pasa una página y se abre un nuevo momento para consolidar la vida democrática de Venezuela? Bueno, nosotros aspiraríamos a que ese sea el resultado. Yo creo que va a depender mucho también de la actitud de los gobiernos y los mandatarios de la región y también de otros sectores del planeta, pues sabemos que también en Europa se ha hecho un trabajo de mucha desinformación con respecto a lo que ocurre acá. Y queremos pensar que a partir del mes de enero, cuando se instale la nueva asamblea, se pueda reflexionar en cada uno de estos países para poder entrar en una nueva etapa. Creo que lo que ocurrió el día de ayer era un mandato constitucional ineludible. El PRD, nuestro partido, siempre ha abogado por una salida autodeterminada, democrática y constitucional como lo que ha ocurrido, y esperamos que en efecto se pueda entrar en una nueva etapa. Desde el PRD, que es un partido pues, que fundó el general Omar Torrijos, luego de aquella gran solidaridad que recibió Panamá del mundo entero en su lucha por la soberanía, por la independencia, desde el PRD hemos tenido siempre una tradición de lograr avenimiento. Fuimos fundadores como país, bajo el liderazgo de Omar Torrijos, del grupo de Contadora, que después derivó en el grupo de Río y que logró la pacificación de Centroamérica, y quisiéramos que Panamá y otros países de la región empezaran a jugar ese rol de avenimiento, de entendimiento, en lugar de tomar posiciones con respecto a la crisis de Venezuela. Claro que sí, Pedro. Igualmente, frente a eso, yo le plantearía a la comunidad internacional, frente a esto, ha estado dividida, porque hay sectores que evidentemente proponen y plantean una salida pacífica, democrática, sin injerencismo, con autosoberanía y autodeterminación. ¿Usted cree que la comunidad internacional, los sectores progresistas de América Latina han hecho lo suficiente como para convalidar este proceso, o cree que efectivamente la presión estadounidense es tan fuerte que algunos prefieren callar, esperar resultados y después quizás pronunciarse? Sí, algunos prefieren callar y otros deciden anticiparse incluso a los propios pronunciamientos de Estados Unidos, conociendo cuál es la línea de la actual administración que está por agotarse. Yo creo que la derrota del señor Trump el pasado 3 de noviembre en Estados Unidos pudiera también representar una nueva etapa a partir del próximo 20 de enero. O sea que el mes de enero va a ser un mes importante. Nosotros aspiraríamos a que Estados Unidos cambie esta política de agresión que ha establecido bajo la administración del señor Trump. Yo creo que nosotros podemos tener gobiernos dignos en América Latina, gobiernos que puedan actuar con independencia
y no alineando sus posiciones a los dictámenes de Washington. Somos un país bolivariano, en el caso de Panamá, y el general Torrijos, nuestro fundador, y así está consignado también en nuestra declaración de principios como partido, somos bolivarianos y quisiéramos pensar que a partir de este momento, luego del ejercicio democrático que se dio el día de ayer, pudiéramos entrar en una nueva etapa con mayor solidaridad y mayor respaldo, sin influir en los resultados internos, porque esta es una decisión de los propios venezolanos, pero que podamos tener un escenario político distinto en América Latina, con mucha más hermandad, con mucho más entendimiento, con mucha más solidaridad, y no prestarnos para las agresiones como la que se ha venido viviendo. Recuerde que Panamá vivió hace más de 30 años una situación muy similar a la que vive hoy Venezuela, que sí culminó con una invasión militar de Estados Unidos, que impuso un gobierno y que además marcó de manera importante el desarrollo político de Panamá y su política económica incluso durante los últimos 30 años. Yo creo que ahora que estamos en pandemia y que el modelo económico impuesto por el neoliberalismo durante los últimos 30 años en América Latina empieza a demostrar o ha demostrado las falencias que tienen con estados debilitados, que se dieron sus competencias al sector privado y que ahora no tiene la capacidad de brindarle las condiciones que debiera tener cada una de nuestras poblaciones. Yo creo que es un buen momento para reflexionar al respecto en cada uno de nuestros países y empezar a tomar nuestro propio rumbo unidos. Claro que sí, Pedro Miguel, gracias por esta información, pero tengo una última pregunta porque hace pocos minutos surgió el comunicado del Partido de la Izquierda Europea al pueblo venezolano, lo felicita por haber desarrollado este proceso electoral, pero además destaca que hubo más de 300 observadores y acompañantes electorales internacionales que recorrieron diferentes centros electorales sin que se registrara ningún tipo de incidencia. Como usted sabe, en la prensa mundial anclada a una sola matriz comunicacional, a una narrativa mediática, no existen elecciones en Venezuela, pero 300 observadores, entre ellos expresidentes de varios estados, han legitimado con su presencia, con su versión de los hechos de este acontecimiento. ¿Hasta dónde esta presencia internacional de observadores, como usted también en calidad de secretario general del Partido Revolucionario Democrático, también convalidan para el resto del mundo lo que ocurre en Venezuela, tomando en cuenta esta matriz, esta narrativa mediática de ignorar y desconocer el proceso electoral desarrollado el día de ayer? Yo te agradezco esta pregunta, Orlando, porque hay mucha desinformación en torno a lo que ocurre en Venezuela. Y muchas de las posiciones que se plantean en cada uno de nuestros países dependen de esa información o esa desinformación que llega a través de medios masivos controlados por el poder hegemónico. Y puedo decir que, en efecto, lo que hay es una gran desinformación sobre la realidad que vive de Venezuela y sobre todo sobre el torneo que se desarrolló en el día de ayer. Y coincidimos con ese planteamiento hecho por los europeos con respecto al torneo, a las elecciones que se dieron en Venezuela en el día de ayer. Y yo creo que esta entrevista que tú que me hace Telesur, pues ayuda y contribuye también a poder aclararle a la comunidad internacional y sobre todo a los hermanos países de América Latina de que la realidad de Venezuela es muy distinta. Aquí tenemos un pueblo que está resistiendo bajo las peores condiciones, bajo un gran acoso por parte de Estados Unidos y sus aliados para tratar de influir en el resultado de forma injerencista, algo que rechazamos históricamente desde nuestro partido. Somos un partido no solo progresista y no alineado, sino un partido que respeta el principio de la no injerencia en los asuntos internos de otros países. La solución de Venezuela debe ser de los venezolanos. Y ahora esperamos que con el resultado del día de ayer tengamos una nueva etapa en la situación venezolana. Muchísimas gracias, Pedro Miguel, muy amable por atender esta invitación para reflexionar sobre lo ocurrido en Venezuela. Y ahora nos vamos a